El mármol, el polvo, el titanio. Hay palabras que cuando las pronuncias en voz baja parecen traer consigo un frío antiguo, como si no fueran solo materia, sino memoria. Y cuando piensas en un genio del Renacimiento, quizá imaginas serenidad, equilibrio, un rostro de calma, como si la grandeza naciera sin esfuerzo. Pero yo, susurros del pasado, he aprendido a escuchar lo que queda detrás de los retratos oficiales. La verdad es otra. La vida de Miguel Ángel fue lo contrario a la quietud. Fue un choque constante. Furia contra deber, ambición contra límites, fe contra cuerpo, orgullo contra tiempo. Un hombre capaz de domar montañas de piedra, pero incapaz de domesticar su propia tormenta interior. Esta es una historia inspirada en su vida, sí, pero contada como se cuentan las historias cuando la noche cae y la mente busca un refugio. No vengo a levantar una estatua más, vengo a acercarme al hombre, al que apretaba los dientes, al que discutía con papas, al que decía que despreciaba la pintura, y aún así dejó un cielo entero pintado para siempre. Respira despacio, y ven conmigo. Miguel Ángel nació en el año 1475, pero no en la Florencia gloriosa que luego lo reclamaría como hijo predilecto. Nació en Caprese, una pequeña localidad toscana donde su padre, Ludovico, ocupaba un cargo breve, con nombre solemne y poder limitado. Un puesto que duraba lo que dura un año en manos del viento. Ludovico tenía una obsesión, el prestigio. Y el prestigio, en su mente, era una copa frágil que la familia debía sostener con pulso firme. Para él, el arte no era destino, era degradación. Trabajo de manos manchadas, oficio de taller, algo impropio para quien soñaba con la tinta de los notarios, con el silencio correcto de los documentos, con la autoridad fría de las firmas. Pero el niño no escuchaba ese sueño, escuchaba otro, porque la infancia de Miguel Ángel no tuvo como cuna bibliotecas ni discursos, tuvo piedra. Se crió en Setiñano, un lugar donde la cantera era paisaje y el polvo blanco se metía en la ropa, en la piel, en los pulmones. Años más tarde, él mismo diría, con esa ironía seca que lo acompañó toda la vida, que había bebido mármol en la leche de su nodriza. Y no era una metáfora vacía. La mujer que lo amamantó venía de familia de canteros. Allí, la piedra no era un material, era pan cotidiano, era olor, era herencia, era conversación de mesa. Miguel Ángel respiró ese mundo antes de poder nombrarlo. Tal vez por eso, cuando más tarde tomó un cincel, no fue solo un instrumento, fue una prolongación de su memoria. Pero Ludovico no cedía. El padre quería un hijo respetable, no un muchacho ensuciado por la cal, quería pluma, no martillo. Y luchó contra esa inclinación como si fuera una enfermedad. Hay relatos que hablan incluso de golpes, de ira doméstica, de ese momento en que un adulto se da cuenta de que no puede controlar lo que crece en otro ser humano. Miguel Ángel, sin embargo, era obstinado. No era un niño dócil, era un niño tomado por una necesidad. Copiar, dibujar, mirar, repetir líneas como si en ellas estuviera escondida una verdad. Y así llegó el punto de quiebre. Con apenas 13 años, contra la oposición paterna, entró como aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio. Florencia era, entonces, una ciudad donde la belleza competía con la política y donde el arte se mezclaba con la ambición de las familias poderosas. En ese taller, Miguel Ángel aprendió el fresco, aprendió disciplina, rapidez, planificación. El yeso húmedo no perdona, la pintura sobre muro exige decisión, cálculo y una especie de valentía práctica. Años después, cuando el destino lo empujara hacia un techo gigantesco, aquel aprendizaje temprano se volvería un arma secreta. Pero en ese momento, él aún era un aprendiz. Y aún así, ya miraba a los demás como si estuviera de paso. El verdadero giro llegó pronto, como llega a veces lo imposible, por azar, por mirada ajena, por la puerta correcta. La familia Médici, banqueros, políticos, dueños de una sombra que cubría media Italia, tenía un jardín donde se estudiaban esculturas antiguas, fragmentos romanos, torsos sin nombre, brazos rotos, rostros erosionados por siglos. Pero para un joven como Miguel Ángel, aquello no eran ruinas, eran maestros silenciosos.
Allí lo vio Lorenzo, llamado el Magnífico. Y de pronto, Miguel Ángel pasó de la tensión humilde de la cantera al aire denso del poder. Vivió en el Palacio de los Médici, comió en mesas donde se hablaba de filosofía como si fuera alimento. Escuchó a Marsilio Ficino, a Pico de la Mirandola, y otros nombres que parecían traer consigo luz, pero también una presión invisible. Porque en esas cenas se hablaba de belleza como reflejo de lo divino. Se decía que el cuerpo, en su forma ideal, podía ser camino hacia Dios. Que la carne no era solo carne, sino símbolo. Que lo perfecto en lo humano podía elevar el alma. Y Miguel Ángel, que ya amaba la anatomía como si fuera un mapa sagrado, absorbió esa idea con la intensidad de quien encuentra una justificación para su obsesión. No era solo arte, era liberación. Decía, y esta idea lo perseguiría siempre, que la figura ya existía dentro del bloque, que el escultor no creaba, liberaba, quitaba lo que sobraba, abría la cárcel de la materia para dejar salir la forma. Y entonces, siendo aún muy joven, hizo obras que no parecían propias de un adolescente. Una fue La Virgen de la Escalera, un relieve en mármol donde la madre no es frágil, sino poderosa, con un niño que no parece un juguete del cielo, sino un cuerpo con peso, con músculo, con destino. La otra fue La Batalla de los Centauros, una tormenta de cuerpos entrelazados, violencia sin centro, energía pura. Allí ya estaba algo que muchos llamaron después terribilidad, esa fuerza que no busca agradar, sino imponer presencia. No era dulzura, era choque, y lo inquietante es que Miguel Ángel no terminó de pulirla. Años más tarde, diría que en lo inacabado se ve mejor la lucha, la pelea entre la idea y el caos, como si quisiera que el mármol mostrara heridas, como si no creyera en el acabado total, sino en la tensión. Pero la calma de esa etapa duró poco. Murió Lorenzo el Magnífico, y con él se apagó la protección. Florencia cambió de rostro. Una voz nueva empezó a dominar las calles. Savonarola, el fraile que hablaba como si el fin estuviera cerca y que odiaba el lujo, odiaba el arte profano, odiaba la belleza celebrada. La ciudad se volvió peligrosa para un joven que veía lo divino en la forma humana. Y entonces Miguel Ángel se fue. Su primer viaje a Roma, en el año 1496, fue más que un traslado. Fue una huida y una graduación a la vez. Roma era ruina, polvo antiguo, columnas quebradas y tesoros enterrados. Allí, el pasado no era libro, era piedra. Miguel Ángel estudió con hambre. Miró estatuas antiguas como quien mira un espejo del futuro. Y ocurrió un escándalo curioso. Un cupido tallado por él fue vendido como si fuera una pieza antigua. Cuando el cardenal que la compró descubrió el engaño, en lugar de castigar, se intrigó. ¿Quién era ese joven capaz de imitar a los antiguos con tanta perfección? Esa intriga le abrió una puerta. Roma lo recibió, y allí empezó el siguiente tramo de su leyenda. Encargos, tensiones, escultura pagana y una obra que terminaría por sellar su nombre en la historia. Pero eso lo dejamos para el siguiente susurro. Roma lo recibió con esa mezcla de grandeza y herrumbre que solo tienen las ciudades viejas. No era la Roma pulida de los relatos, era un campo abierto de restos, capiteles caídos, torsos sin nombre. Y sin embargo, para él era un taller infinito. Allí, cada ruina parecía decirle: «Todavía puedes aprender». Miguel Ángel llegó con la mirada fija y el orgullo escondido bajo la austeridad. Había huido de Florencia, sí, pero también había venido a medirse con algo más grande que su ciudad, el tiempo. Su primer encargo importante en Roma no fue un himno cristiano ni una promesa de santidad. Fue un dios ebrio, el Baco, una figura que, en otras manos, habría sido noble, simétrica, intocable. Pero el Baco de Miguel Ángel no se sostiene con la dignidad de un altar, se tambalea. Tiene el abandono de quien ha bebido demasiado, la boca a medio gesto, los ojos con una alegría que roza lo vacío. No hay solemnidad en él, hay carne, hay fragilidad, hay un instante en que lo divino se confunde con lo humano. A sus pies, un pequeño sátiro roba uvas con la naturalidad de quien nació para burlarse de cualquier autoridad, y el propio Baco, en lugar de reinar sobre su cuerpo, parece haberlo perdido.
No todos soportaron esa verdad. Un cardenal esperaba un Dios impecable y recibió una confesión esculpida. Incluso los dioses caen. Incluso el mármol puede decir descontrol. Así que la obra fue rechazada por quien debía celebrarla. Y para Miguel Ángel, ese rechazo no fue una puerta cerrada. Fue una señal. En Roma, su nombre iba a crecer no por obedecer, sino por incomodar. Luego llegó el giro, un encargo que de pronto lo pondría frente al tema más temido. El dolor sagrado, la Virgen y el cuerpo muerto, la madre y el hijo, la piedad. El contrato era claro, duro, casi cruel. Debía ser la obra más hermosa realizada en mármol. Y la exigencia, para un artista de apenas 23 años, tenía sabor de desafío y de trampa. Pero Miguel Ángel aceptó. Se encerró con la piedra como quien se encierra con un destino. Había algo en él que no sabía trabajar sin sentir que se jugaba la vida en cada golpe. El mármol, para otros, era un material. Para él, era un juicio. Así nació la piedad. Cuando la contemplas, la primera impresión es el silencio. Un silencio que pesa más que el cuerpo. Cristo está muerto, sí, pero su muerte no parece un final violento. Parece un sueño imposible. El cuerpo cae con una naturalidad que engaña al ojo, como si el mármol hubiera aprendido a rendirse. Y allí estaba el primer problema, el más evidente, el más arriesgado. ¿Cómo sostener a un hombre adulto en el regazo de una mujer sin que todo se rompa, sin que la escena parezca falsa? Miguel Ángel lo resolvió con una idea que no suena grandiosa hasta que la entiendes. Convirtió a María en una montaña de paño. Su manto se abre como una base inmensa, una arquitectura de pliegues profundos que sostiene el peso y oculta el truco. El mármol se vuelve tela, tela mojada, tela pesada, tela verdadera. Y María no es una anciana desgastada por los años, es joven. Su rostro tiene una calma que no es alegría ni resignación. Es una calma que parece venir de otro mundo, como si supiera un secreto que nadie más puede soportar. Muchos preguntaron por esa juventud. Miguel Ángel respondió, como solía responder, con esa mezcla de seguridad y filo. Dijo que la pureza preserva, que la castidad no envejece como envejecen los cuerpos comunes, que María, en su perfección, no estaba sometida a la misma corrupción del tiempo. No era un error, era una declaración. Y después ocurrió algo que revela más que cualquier contrato. Un día, en San Pedro, oyó a unos visitantes atribuir la obra a otro escultor. Un rumor, una frase mal puesta, un nombre equivocado. Para otros habría sido un malentendido menor. Para él fue una herida. Miguel Ángel volvió de noche, cuando el templo callaba. Tomó el cincel y grabó su nombre en la banda que cruza el pecho de la Virgen. No lo hizo como un detalle discreto. Lo hizo como quien golpea la mesa con la mano y dice, «Soy yo». Esa firma fue una frontera. Hasta entonces, el artista era todavía visto como artesano. Después de esa firma, el artista se presentó como autor, como individuo, como alguien que no iba a dejar que lo borraran. La piedad lo hizo famoso de forma definitiva. Roma lo miró distinto. Florencia lo llamó de vuelta con la ansiedad de quien necesita símbolos. Y él regresó. Pero cuando volvió, Florencia ya no era la misma. Savonarola había caído, había ardido. Y con su caída, la ciudad intentó rearmarse como república. Buscaba fuerza, identidad, una imagen capaz de decir, aquí resistimos. Fue entonces cuando apareció un bloque de mármol abandonado, maltratado, casi insultante. Un gigante de piedra que nadie quería tocar, porque ya había frustrado a otros escultores. Tenía defectos, era angosto, era problemático. Era una promesa peligrosa. La ciudad lo llamaba el gigante con desdén, como quien se burla de un fracaso viejo. Miguel Ángel lo miró y no vio un fracaso, vio a alguien encerrado. Y allí, en ese instante, comenzó la historia de un símbolo que cambiaría Florencia y también lo cambiaría a él. El nacimiento de un David que no sonríe, que no celebra todavía, que no sostiene una cabeza cortada, sino que espera. Pero ese momento de espera merece su propio susurro.
El bloque estaba allí desde hacía demasiado tiempo, como un animal dormido al que todos temían despertar. Mármol de Carrara, sí, pero herido. Estrecho donde no debía serlo, perforado en un punto cruel, iniciado por manos que no supieron leerlo. Aquel gigante había pasado de encargo en encargo hasta volverse una vergüenza inmóvil en el patio. La ciudad lo veía como problema. Miguel Ángel lo vio como desafío. Otros sugerían recortar, añadir piezas, disimular. Él no. Él tenía esa forma particular de orgullo que no pedía permiso. Aceptó trabajar con lo que nadie quería. Y al hacerlo, no solo estaba eligiendo una tarea, estaba eligiendo una batalla. Se encerró con el mármol durante años, casi sin testigos, no por misterio teatral, sino por necesidad. Había cosas que solo podían nacer en soledad, y Miguel Ángel era un hombre que confiaba poco en ojos ajenos, incluso cuando esos ojos admiraban. La dificultad era real. El bloque no permitía la pose amplia y abierta que solía pedirse a un héroe. El mármol obligaba a una economía de movimiento, y fue precisamente esa limitación la que empujó a Miguel Ángel hacia una decisión audaz: no mostrar la victoria, sino la tensión previa. No hizo un David triunfante, hizo un David que aún no ha lanzado la piedra. Ese instante es el corazón de la obra, la quietud cargada, la respiración contenida, la certeza todavía incompleta. Donatello había representado a David después del combate, con la cabeza del gigante vencido. Miguel Ángel eligió el segundo anterior al destino. La figura se alza alta, más alta de lo que la mente espera. Y aunque la medida exacta se repite en libros, yo prefiero decirlo así. Es un gigante que nació para mirar de frente a la ciudad entera. Su anatomía no es solo bella, es tensa. Las manos parecen grandes, casi desproporcionadas, como si la acción se concentrara allí, en el instrumento humano del cambio. El cuello muestra una cuerda viva bajo la piel. El gesto del rostro no es inocente, no es un pastor. Es un joven que ha entendido el peligro y no aparta la mirada. Y la mirada es un juicio. No mira al suelo, no busca aprobación, no celebra. Observa hacia lo lejos con una dureza que, en Florencia, todos comprendieron al instante. No se trataba solo del joven bíblico. Se trataba de la República misma, rodeada de amenazas. Cuando la obra estuvo lista, llegó el segundo combate: decidir dónde colocarla. Había quienes querían devolverla a su destino original, la altura de la catedral, lejos, casi como un adorno alto y silencioso. Pero otros comprendieron el valor político del mármol, y si algo definía a Florencia, era su capacidad de convertir el arte en declaración. Se reunió una comisión de expertos, nombres grandes, mentes afiladas. Entre ellos, Leonardo, que ya era una leyenda viviente, y otros maestros que conocían el peso de una elección pública. Debatieron, midieron riesgos, hablaron de estabilidad, de perspectiva, de orgullo cívico, y al final el significado venció a la costumbre. El David fue colocado frente al Palacio de Gobierno, donde el poder respiraba y se discutía. Allí se convertiría en guardián y advertencia. Un cuerpo de mármol mirando hacia el horizonte, como quien dice: no estamos dormidos. Moverlo fue una proeza. No fue un simple traslado, fue un ritual civil. Se construyó un armazón de madera, se avanzó con lentitud, se cuidó cada sacudida. El pueblo miraba como se mira un nacimiento. Durante esos días, Miguel Ángel no era solo un artista, era un arma simbólica. Y justo cuando Florencia comenzaba a pronunciar su nombre con un respeto casi religioso, el destino le preparó un nuevo escenario. Una rivalidad puesta en la plaza pública, un duelo sin espada, hecho de carbón, papel y orgullo. En el gran salón del gobierno se decidió adornar dos muros opuestos con escenas de batalla, un gesto político y artístico y también un experimento cruel. Enfrentar a dos visiones del mundo. A Leonardo se le encargó una batalla, a Miguel Ángel otra. Dos paredes, dos estilos, dos temperamentos. Leonardo era elegancia, conversación, ciencia en los dedos. Observaba el mundo como quien disecciona la luz. Miguel Ángel era piedra y nervio, un hombre de pocas fiestas y muchos silencios. Su cuerpo llevaba polvo, su carácter llevaba filo.
El encargo era simple en apariencia, pero todos sabían lo que se estaba haciendo: un duelo. Leonardo preparó una escena cargada de furia, caballos girando, hombres apretados en violencia. Su guerra era humo, confusión, psicología. Miguel Ángel, en cambio, eligió un momento inesperado. Soldados sorprendidos mientras se bañaban, cuerpos desnudos saliendo del agua con urgencia. Para él, la guerra era excusa para mostrar tensión humana en la carne, para convertir el cuerpo en lenguaje. Los cartones preparatorios se volvieron leyenda. Jóvenes artistas acudían a copiar. Era como si la ciudad entera aprendiera a mirar a través de esos trazos. Y aunque ninguno de los murales se completó como se soñó, la influencia quedó sembrada. El desprecio entre ambos no era secreto. Se lanzaban frases cortantes cuando se cruzaban. Miguel Ángel veía en Leonardo una especie de lujo inestable, un hombre que probaba demasiado y terminaba dejando cosas a medias. Leonardo veía en Miguel Ángel un volcán sin modales, una fuerza incapaz de suavizarse, y sin embargo, incluso el desprecio es una forma de reconocimiento. Florencia, por un momento, tuvo a sus dos monstruos sagrados mirándose desde muros opuestos. Y esa imagen, aunque ya no exista completa, sigue flotando en los relatos como un espectro. Pero la vida de Miguel Ángel no se quedaría allí, porque cuando por fin parecía dueño de su destino, una llamada llegó desde Roma. Una llamada que no admitía demora, una llamada hecha con voz de guerra. Un papa lo esperaba, y lo que ese papa quería no era un cuadro, ni un relieve discreto, ni un adorno para una sala. Quería algo que gritara eternidad, quería una tumba, y en esa tumba Miguel Ángel comenzaría la cadena más larga de frustración y obsesión de su vida. De eso hablaremos en el siguiente tramo. Roma llamaba con voz de hierro. No era una invitación amable, era una orden disfrazada de honor. El Papa Julio, segundo con ese nombre, no parecía un pastor de almas, parecía un general, un hombre hecho para mandar, para empujar fronteras, para imponer su voluntad incluso al mármol. Y cuando un hombre así desea dejar huella, no pide una obra, exige un monumento. El primer gran encargo que le dio a Miguel Ángel no fue la bóveda de una capilla, fue una tumba colosal para sí mismo, pensada como desafío a los emperadores antiguos, como afirmación de poder más allá de la muerte. Julio quería que su descanso pareciera un triunfo. Miguel Ángel escuchó el proyecto y sintió algo peligroso: entusiasmo. Porque él era, por encima de todo, escultor. La pintura podía gustar a otros, a él le interesaba la piedra, el combate directo con la materia. El plan inicial era desmedido. Una estructura independiente, de varios niveles, cargada de figuras. Profetas, cautivos, victorias, ángeles, y en el centro, la presencia inevitable del propio pontífice. No era solo un sepulcro, era un templo de mármol levantado para decir: aquí yace quien dominó. Miguel Ángel se lanzó como quien entra a una guerra que desea. Viajó a Carrara y se quedó allí durante meses, no semanas. Caminaba entre canteras como si caminara entre cuerpos dormidos. Elegía bloques como quien elige destinos. Conocía el sonido de la piedra al golpearla, su densidad, sus venas internas. Los canteros lo veían trabajar y sentían que no era un cliente, sino un hombre poseído. Hay quienes cuentan que incluso soñó con esculpir un faro en lo alto de una montaña de Carrara, un faro de mármol visible desde el mar. No importa si esa idea fue real o exagerada. Lo que importa es el tono. Miguel Ángel estaba en estado de fiebre creativa. Los cargamentos llegaron a Roma, y entonces el suelo se abrió. Sin aviso, Julio perdió interés. Dejó de pagar. Desvió dinero a guerras, a arquitectura, a otras ambiciones. Miguel Ángel, que ya había comprometido su nombre, su orgullo, su tiempo, se encontró frente a un vacío humillante. No era solo un problema económico, era una herida de dignidad. Quiso hablar con el Papa, pidió audiencia, exigió respuesta, y lo que recibió fue la peor ofensa para un hombre como él. Le negaron la entrada, un sirviente le indicó que se marchara. Miguel Ángel, con la furia que lo habitaba como si fuera un órgano más, dijo una frase que quedó colgando en Roma como un eco insolente: que si el Papa lo quería, tendría que buscarlo en otro lugar. Y se fue.
Huyó de Roma en el año 1506. Un artista escapando de un papa. Era impensable. Era casi un sacrilegio político. Julio reaccionó con la misma violencia con la que gobernaba. Envió cartas a Florencia. Presionó. Amenazó. La República se vio atrapada. Proteger a su artista o obedecer al hombre más poderoso de la cristiandad. Miguel Ángel se negó a regresar. No por valentía simple, sino por orgullo, por rabia, por ese sentido visceral de que la humillación podía matarlo más rápido que cualquier castigo. Al final, el encuentro se dio en Bolonia, donde el Papa estaba en campaña, actuando más como comandante que como pontífice. Miguel Ángel llegó con el cuerpo tenso, se arrodilló, esperando prisión, esperando ruina. Pero Julio, en lugar de destruirlo, lo golpeó con un bastón, un gesto brutal, casi teatral, y luego lo perdonó, a su manera, como perdonan los hombres poderosos cuando aún quieren algo de ti. Le impuso otro encargo, una estatua colosal en bronce. Miguel Ángel obedeció, trabajó, fundió, levantó la figura, y aún así, el sabor de la traición no se borró. La tumba, esa tumba soñada, ya se había convertido en sombra, y entonces llegó el giro más irónico. Tras el desastre del sepulcro, Julio decidió ponerlo a pintar. La Capilla Sixtina, el techo. El plan original era casi modesto. Los apóstoles, algunos adornos, un gesto decorativo. Pero Miguel Ángel no podía vivir dentro de lo pequeño, y además detestaba la idea de que lo encerraran en un proyecto menor como si fuera un artesano obediente. Protestó. Dijo que no era pintor, dijo que su mundo era el cincel, que la pintura era un terreno ajeno. Julio no escuchó, y Miguel Ángel, atrapado entre la imposición y el orgullo, hizo lo que hacía siempre, convertir la presión en desafío. Negoció, y el proyecto cambió de tamaño, de ambición, de destino. De pronto ya no serían figuras contadas, sino una multitud. Un relato entero del Génesis, profetas, sibilas, cuerpos atléticos, escenas centrales que harían temblar la mirada. Más de 300 personajes. Un cielo entero inventado. Lo más inquietante es que Miguel Ángel comenzó casi sin experiencia real en fresco. Llamó a algunos pintores al inicio, pero al ver su trabajo los despidió. No soportaba depender. Prefería aprender en el borde del abismo antes que compartir el mérito o cargar con lo que consideraba mediocridad. Trabajaría solo. Construyó andamios, no el mito de estar acostado, sino de pie, inclinado hacia atrás, con los brazos elevados durante horas interminables. El dolor se convirtió en hábito, el cuello en castigo. La pintura caía sobre su rostro, y aún así seguía. Él mismo escribió versos burlones sobre su miseria física. Decía que su barba apuntaba al cielo, que su espalda se había vuelto arco, que su cuerpo ya no era suyo. Y en medio de esa tortura nacía algo inmenso. En la bóveda, la historia se ordenó en escenas centrales. La creación, el hombre, la caída, el diluvio. Alrededor, profetas y sibilas cargados de pensamiento y presagio. Y, en lugares clave, esos jóvenes desnudos, atléticos, sin función narrativa directa, como un canto puro a la forma humana. Miguel Ángel no estaba pintando solo un techo. Estaba afirmando su visión del mundo, el cuerpo como lenguaje, la tensión como verdad, la belleza como rastro de lo divino. Cuando el techo se reveló, en el día de Todos los Santos del año 1512, el asombro fue inmediato. Roma quedó suspendida bajo esa bóveda como bajo una tormenta detenida. Pero Miguel Ángel no celebró como otros habrían celebrado. Estaba agotado. Y lo peor, la tumba seguía esperándolo, como un fantasma que nunca se cansa. En el siguiente tramo, Susurros del pasado te llevará al interior de ese cielo pintado, al instante donde dos dedos casi se tocan, al espacio mínimo donde cabe toda la vida. Hay un instante en la bóveda que parece contener más tensión que una batalla. No es un grito, no es un milagro ruidoso, es un casi, un espacio mínimo, una distancia que no llega a ser contacto. La creación de Adán. Miguel Ángel no pintó el momento en que el hombre surge del barro, sino el segundo en que la vida está a punto de encenderse. Dios avanza con energía,
envuelto en un manto que se hincha como si el aire mismo obedeciera su impulso. Adán, en cambio, es potencia dormida, un cuerpo perfecto aún sin chispa, una forma completa esperando el fuego. Entre ambos ese vacío, y ese vacío es el drama. No hace falta que las manos se toquen, basta con ver que están destinadas a hacerlo. El ojo queda atrapado allí, en esa distancia cargada de electricidad, como si la existencia dependiera de un hilo invisible. Los que miran por primera vez suelen recordar ese gesto antes que cualquier otro. Y no es casual. Miguel Ángel entendía que lo más poderoso no siempre es lo que ocurre, sino lo que está por ocurrir. En torno a esa escena central, la bóveda está poblada por presencias que parecen talladas, no pintadas. Profetas y sibilas, hombres y mujeres que sostienen el peso de una espera antigua. No son figuras decorativas, son mentes en tensión. Cada una tiene un gesto distinto, una carga psicológica. Algunos leen, otros giran, otros se recogen como si acabaran de escuchar una voz. El profeta Jeremías, inclinado, parece habitar su propia tristeza. Isaías se vuelve con la sorpresa de quien ha sido tocado por algo que no se ve. Y las sibilas, traídas desde un mundo pagano, tienen la misma dignidad monumental que los profetas bíblicos. Miguel Ángel las puso allí como si la verdad pudiera anunciarse desde muchos caminos. Y luego están ellos, los jóvenes desnudos, los ignudi, cuerpos atléticos, tensos, en posturas imposibles. No cuentan una historia directa, no son apóstoles ni mártires, son otra cosa, un himno a la forma humana, una afirmación de que el cuerpo, en su esplendor, también puede ser una oración. Esa idea, aprendida en la Florencia neoplatónica, nunca lo abandonó. El cuerpo como reflejo de lo divino, la anatomía como lenguaje moral. Cuando el techo se reveló al público, la reacción fue inmediata. Asombro, reverencia, una especie de silencio colectivo. Pintores rivales se quedaron sin palabras. Algunos, como Rafael, cambiaron su propio trabajo después de ver esa fuerza. Miguel Ángel había hecho lo imposible, y aún así, dentro de él, no había paz. Porque terminar una obra no le traía descanso, le traía otra carga. Su cuerpo estaba roto por la postura, por el esfuerzo sostenido, por años de tensión. Dicen que al terminar le costaba leer en postura normal, como si su cuello hubiese aprendido otra forma de existir. Y, como si eso no bastara, el fantasma volvió. El sepulcro. Con la muerte de Julio II, en el año 1513, la tumba regresó a la mesa con una crueldad burocrática. Los herederos querían la obra. Los contratos se renegociaban, se reducían, se cambiaban. Cada revisión era una amputación del sueño original. Lo que iba a ser un monumento independiente, repleto de figuras, se fue convirtiendo en algo menor, adosado, encogido. Miguel Ángel, que había concebido un universo, veía cómo le pedían una sombra, y aún así trabajó. En medio de ese largo tormento surgió una figura que parece concentrar toda su ira. Moisés. Moisés está sentado, pero no parece quieto. Es como si el mármol contuviera una explosión. El cuerpo es masa y tensión. Las venas se insinúan. La barba cae en rizos que parecen vibrar. Sus ojos no miran con calma, miran como mira quien ha visto traición. Ese Moisés no solo representa al profeta, representa un estado del alma, la sensación de contener una fuerza que podría romperlo todo. Y cerca de esa obra, como si fueran hermanos de cautiverio, nacieron los prisioneros. Figuras atrapadas en el bloque, torsos que emergen a medias, cuerpos que luchan contra la piedra. El no terminado allí no es accidente, es mensaje. La forma intentando liberarse. La idea queriendo escapar de la materia. Muchos los han visto como metáfora del propio Miguel Ángel, un genio encadenado a contratos, a papas, a caprichos, a negociaciones interminables. Un hombre que quería liberar formas y se sentía él mismo prisionero. El sepulcro se volvió una deuda que le mordía los años, un proyecto que nunca terminaba, una promesa que siempre se reducía. Y entonces, como si el destino necesitara probarlo una vez más, llegó otra llamada papal. Ya no era Julio II. Era otro tiempo, otra Roma,
Otra presión. Miguel Ángel, con el peso de décadas encima, sería llevado hacia una obra nueva, enorme, oscura. Una pared entera, un altar, una visión final. Pero antes de esa visión hubo una despedida. Florencia se volvía insoportable. Las heridas políticas no cerraban. Los encargos se mezclaban con vigilancia. Y él, cansado de servir a poderes que cambiaban de rostro sin cambiar de hambre, sintió que su vida debía moverse. En el siguiente susurro, Susurros del pasado te llevará al comienzo de esa última etapa. Roma definitiva, un nuevo papa y el anuncio de un fresco que ya no celebraría la creación, sino el juicio. Hay ciudades que, con el tiempo, dejan de ser hogar y se vuelven vigilancia. Florencia, para Miguel Ángel, terminó pareciéndose a eso. Una memoria hermosa con el filo de la obligación, demasiados compromisos sin salida, demasiadas miradas interesadas, demasiada política pegada a la piel. Y cuando murió Clemente, el papa de los Médici, Miguel Ángel entendió que se abría una grieta en el muro. En el año 1534 se marchó, no como quien hace un viaje, como quien rompe un lazo. No miró atrás con nostalgia dulce, sino con ese tipo de tristeza que se parece al cansancio. Dejó obras a medias, promesas sin cierre y una sensación amarga. La ciudad que había levantado su David ya no era la república de su juventud. Roma lo esperaba como destino final. El nuevo papa, Pablo III, no quería un artista decorativo. Quería a Miguel Ángel entero, con su fama y su furia. Le dio títulos, protección y algo que para un hombre cansado de contratos infinitos sonaba a salvación. Una autoridad que otros no se atreverían a discutir, y aún así lo que le pidió no era pequeño. Le pidió una pared, la pared del altar de la Capilla Sixtina, el lugar donde se oficiaba la misa. El fondo de un espacio que ya era sagrado incluso antes de que Miguel Ángel lo tocara. Y lo que el Papa quería allí no era un adorno, sino una visión total, un final, el juicio final. Miguel Ángel ya no era el joven que había firmado la piedad con orgullo ardiente. Era un hombre mayor, con el cuerpo desgastado, con una vida larga de tensiones, con el alma más áspera. Y además, el mundo ya no era el mismo. La Iglesia temblaba ante la Reforma. Las certezas se habían vuelto defensas. La belleza, sospecha. El cuerpo, peligro. Todo parecía más oscuro. Antes incluso de que el fresco comenzara, ocurrió algo que lo cambió por dentro, el encuentro con Vittoria Colonna. Ella era noble, viuda y conocida por su poesía y su fe. No fue un amor de carne, fue una cercanía de espíritu. Un intercambio de cartas, de ideas, de silencios compartidos. Miguel Ángel, que desconfiaba de casi todo el mundo, halló en ella una presencia distinta, una mirada que no pedía espectáculo. Vittoria hablaba de reforma interior, de devoción, de una relación más desnuda con Dios. Miguel Ángel la escuchó, y lo que en su juventud era un canto al cuerpo ideal, empezó a volverse una inquietud por el alma. Ese cambio no borró su obsesión por la forma humana, la transformó, y cuando tomó los pinceles para el juicio final, lo hizo con una visión que ya no celebraba el origen luminoso, sino el desenlace temible. Trabajó durante años, desde el año 1536 hasta el año 1541, y lo que pintó no fue una escena ordenada con marcos arquitectónicos claros, como en la bóveda. Número. Aquí la composición es un torbellino, un remolino de cuerpos. Casi todo parece estar en movimiento. Subir, caer, arrastrarse, girar, sujetar, resistir. No hay suelo firme, no hay calma. El cielo no es un refugio, es un tribunal. En el centro está Cristo, pero no el Cristo dulce de tantas imágenes. Este Cristo es juez. No sonríe, no bendice con suavidad, su gesto es de mando. Su brazo levanta la sentencia como si fuera un golpe. Y alrededor de él, el cosmos se organiza por obediencia o por terror. A su lado, la Virgen no se presenta como mediadora triunfante, se recoge, baja el rostro. Es como si incluso ella, en esa visión, aceptara que el juicio es inevitable. En torno a la pareja central, los santos muestran las señales de su martirio. Cada uno carga su instrumento como prueba.
La rueda, las flechas, la parrilla, la espada. No es exhibición, es inventario de dolor. Y hay una figura que, cuando la miras con detenimiento, parece hablar con voz de confesión. Bartolomé sostiene su piel arrancada, un gesto brutal, imposible de olvidar, y en esa piel flácida, colgante, Miguel Ángel dejó un rostro, un autorretrato, dicen muchos, un rostro cansado, vacío, como si el artista se viera a sí mismo despojado, reducido, colgando entre salvación y condena. Un susurro de culpa, porque el juicio final no solo fue obra pública, fue miedo personal. La pintura estaba llena de desnudos, como era natural en Miguel Ángel, cuerpos reales, musculosos, sin pudor, porque para él el cuerpo siempre había sido lenguaje, pero el tiempo había cambiado, la moral se endurecía, la sospecha crecía, y no tardó en estallar la polémica. Un maestro de ceremonias del Papa, con nombre de corte y lengua severa, declaró que aquello era impropio, que parecía una escena para baños o tabernas, no para la capilla pontificia. Miguel Ángel no respondió con carta, respondió con pintura. Lo retrató en el fresco como Minos, juez del inframundo, con orejas de asno y una serpiente enroscada donde más duele. Fue una venganza silenciosa, eterna, imposible de borrar sin tocar la obra. Se quejaron al Papa, y el Papa, con un humor que también era poder, dijo que si lo hubieran puesto en otro lugar podría ayudarlo, pero en el infierno ya no tenía jurisdicción. El fresco se inauguró y el impacto fue enorme. Pero también fue una señal. El mundo del Alto Renacimiento se había terminado. La libertad del cuerpo como celebración empezaba a cerrarse. Años después, tras la muerte de Miguel Ángel, llegaron los paños añadidos, los velos de pudor pintados por otro artista. Cubrieron partes del cuerpo para calmar a una época que ya no quería ver la carne sin castigo. Y aún así, pese a los velos, el juicio final sigue siendo un abismo abierto. En el siguiente susurro, Susurros del pasado te llevará hacia los años tardíos. Frescos más sombríos, arquitectura que domina Roma, una cúpula que parece músculo de piedra, y una última piedad donde el mármol casi se vuelve sombra. Después del juicio final, muchos esperaban que Miguel Ángel descansara. Como si un hombre pudiera pintar un remolino de almas y luego dormir sin escuchar ecos. Pero él no era de descanso, era de persistencia, de terquedad, de esa costumbre amarga de seguir, aunque el cuerpo proteste. Pablo, III, aún quería más. Y Miguel Ángel, ya mayor, siguió. En una capilla más pequeña y reservada, la Capilla Paulina, pintó dos escenas que no buscan agradar. No tienen el brillo de la bóveda, no tienen la gloria triunfal del inicio del mundo. Son más densas, más severas, más cerca del hueso. Una es la conversión de Saulo. Un hombre cae, cegado por una luz que no parece caricia, sino choque. Un instante de fe forzada. El caballo se agita, los testigos se desordenan, el aire parece cortar. Allí no hay belleza complaciente, hay sorpresa violenta, hay quiebre. Como si la gracia fuera, también, una herida. La otra escena es la crucifixión de Pedro. Y es todavía más oscura. La cruz se levanta boca abajo, pesada, lenta. No hay canto de victoria. Hay trabajo sucio, manos que empujan, rostros tensos, una sensación de inevitabilidad. Pedro, en medio del martirio, gira el rostro hacia el espectador. Esa mirada no suplica, no explica, advierte. En esos frescos tardíos, Miguel Ángel ya no busca el cuerpo como celebración. Lo usa como testimonio del peso. Y luego, casi sin que el mundo lo notara del todo, su vida cambió de instrumento. El pincel y el cincel cedieron espacio al compás, al plano, a la arquitectura. Roma necesitaba un arquitecto capaz de imponer orden donde otros habían dejado confusión. En el año 1546, Miguel Ángel fue nombrado arquitecto principal de San Pedro. Tenía más de 70 años y aún así aceptó. Puso una condición que suena a mezcla de orgullo y devoción: no cobrar sueldo. Trabajar por Dios, decía, pero esa frase en él nunca era simple. También significaba independencia, autoridad, un modo de decir: no soy empleado, soy responsable.
La basílica era un campo de batalla de ideas, diseños acumulados, rivalidades antiguas, decisiones contradictorias. Miguel Ángel entró y simplificó. Volvió a una planta más clara, más compacta. Quitó lo que consideraba exceso. Buscó fuerza estructural, no ornamento disperso. Y entonces llegó la cúpula. La cúpula de San Pedro es su gesto arquitectónico más recordado. No la vio terminada, pero dejó el diseño con una claridad tal que otros pudieron seguirlo. No es una cúpula ligera como una promesa aérea, es una cúpula con peso, como un cuerpo enorme sostenido por nervios de piedra. Miguel Ángel pensaba como escultor incluso al levantar edificios. Las costillas de la cúpula parecen músculos. El tambor que la sostiene no es delicado, es firme, dominante. Roma, desde entonces, vive bajo esa silueta como bajo un pensamiento que no se borra. Y mientras trabajaba en San Pedro, también transformó otro lugar clave, el Campidoglio. La colina capitolina era el corazón antiguo de Roma, pero estaba desordenada, sin unidad. Miguel Ángel la convirtió en una plaza con intención, con dirección, con teatro urbano. No orientó la plaza hacia el foro, el pasado. La orientó hacia San Pedro, el futuro del poder. Dio forma trapezoidal al espacio para corregir la irregularidad. Unificó edificios con un orden monumental de pilastras. Colocó en el centro la estatua ecuestre de Marco Aurelio, como un eje de memoria, y diseñó un pavimento con dibujo geométrico que parecía latido. Era arquitectura como escena, no solo edificios, experiencia. En esos años finales, Miguel Ángel tenía autoridad y respeto, pero no estaba libre del todo. El tiempo seguía apretando, la culpa seguía respirando, y su fe, lejos de darle calma, a menudo le daba temor. Es entonces cuando aparece la otra cara de su vejez, la devoción íntima. Dejó cada vez más la ambición pública para entrar en un diálogo personal con la muerte. Sus últimos mármoles no buscan deslumbrar, buscan redimir. Una de esas obras fue la Piedad florentina, concebida para su propia tumba. 4 figuras sostienen el cuerpo de Cristo, la Virgen, Magdalena y Nicodemo. Y Nicodemo, con rostro envejecido, parece ser Miguel Ángel mismo. Como si el escultor se colocara dentro del relato, no como héroe, sino como hombre que carga un peso. Trabajó en esa obra y un día, en un ataque de frustración, la golpeó. No es fácil imaginarlo. Un anciano destruyendo su propia creación, pero en Miguel Ángel la violencia no era solo hacia el mundo, también era hacia sí mismo. La pieza fue reparada por otros, pero las marcas del conflicto quedaron en la historia como cicatriz. Y aún faltaba la última, la Piedad Rondanini. En ella, el cuerpo glorioso desaparece, la anatomía heroica se disuelve. Las figuras se vuelven delgadas, casi espectrales. Madre e hijo se funden en una verticalidad extraña, como si ya no pertenecieran a la tierra. Esa piedad final no parece hecha para un público, parece hecha para la noche. Miguel Ángel trabajó en ella casi hasta el final de sus días, en el año 1564. No buscaba perfección lisa, buscaba verdad desnuda, una verdad donde el mármol ya no presume, tiembla. En el siguiente susurro, susurros del pasado te llevará al último tramo, su muerte, el traslado secreto de su cuerpo, la manera en que Florencia lo reclamó, y el mito que quedó después, ese mito del genio áspero que todavía, siglos más tarde, no deja de mirar. El final no llegó como una escena grandiosa. Llegó como llegan casi todos los finales, en una habitación, con el cuerpo cansado, con la respiración más lenta, con la mente llena de cosas que no caben en palabras. Miguel Ángel murió en Roma, en el mes de febrero del año 1564. Había vivido tanto que casi todos sus rivales y muchos de sus mecenas ya eran polvo. La ciudad, esa Roma que lo había llamado y retenido, lo vio apagarse sin ceremonia pública inmediata, como si hasta la muerte tuviera que respetar su costumbre de soledad. Pero él no quería descansar allí. Su deseo, dicho con claridad, era volver a Florencia, aunque Florencia lo hubiera herido. No como triunfo político, sino como lealtad íntima. Como quien regresa a la raíz, incluso si la raíz tiene espinas. Roma tenía otros planes.
El poder papal prefería enterrarlo en San Pedro, bajo la cúpula que llevaba su pensamiento. Y habría sido lógico. El arquitecto mayor de la basílica, el artista que había dado forma al cielo de la Sixtina, merecía reposar en el corazón de la iglesia. Pero la familia actuó con sigilo. Sus sobrinos tomaron el cuerpo y lo sacaron casi a escondidas, sin ruido, sin desfile. La historia dice que lo trasladaron como si fuera un paquete, envuelto, oculto, confundido con mercancía. Hay algo extraño y conmovedor en esa imagen. Un hombre que dominó el mármol, reducido al silencio de un traslado clandestino. Así volvió a Florencia, y allí, la ciudad que lo había visto joven, feroz y obstinado, organizó un funeral que fue más que despedida. Fue declaración. La ceremonia se celebró meses después, cuando el tiempo lo permitió, en Santa Croce. Se levantó un gran aparato funerario lleno de alegorías, de símbolos, de discursos. Se celebró a Miguel Ángel como maestro de tres caminos: escultura, pintura, arquitectura. Se reforzó el mito del hombre total, del genio que parecía no caber en una sola categoría. Giorgio Vasari, su biógrafo, amigo y constructor de leyendas, tuvo un papel central. Con su pluma, Miguel Ángel se volvió el divino. No solo por su obra, sino por la imagen. El artista solitario, el temperamento volcánico, la vida austera, el esfuerzo sin pausa. Ese mito se expandió y se solidificó. Y sin embargo, susurros del pasado escucha las grietas del mito. Porque Miguel Ángel no fue solo ira y grandeza, también fue cuidado, aunque lo escondiera. Fue cálculo, aunque pareciera puro instinto. Fue negocio, aunque despreciara el lujo visible. Nunca se casó, no tuvo hijos, pero se preocupó por su familia con una insistencia casi obsesiva. En cartas daba instrucciones sobre tierras, alquileres, viñedos, revisaba cuentas, aconsejaba con dureza. No quería que los suyos se hundieran, quería levantar, con dinero, el prestigio que su padre había soñado y que él había alcanzado por otro camino. Paradójicamente, el hombre austero fue uno de los más ricos de su tiempo. No gastaba en banquetes ni ropa fina. Guardaba, compraba propiedades, aseguraba futuro. Su frugalidad era casi una religión paralela: comer poco, dormir poco, trabajar mucho. Como si la comodidad fuera una distracción peligrosa. Y la otra grieta del mito está en su necesidad de vínculo. Tuvo amigos, aunque pocos. Tuvo afectos intensos, aunque raros. La muerte de personas cercanas lo golpeaba con fuerza. Hay cartas donde su dolor aparece sin máscara. En él el afecto no era amplio, pero cuando existía era profundo. Vittoria Colonna, ya ausente para entonces, había dejado huella. Su influencia no se borró con su muerte. Cambió su arte y su poesía. En los últimos años, Miguel Ángel escribió versos más sombríos, llenos de culpa por la vanidad del arte, por la belleza que podía ser trampa, por el miedo a la sentencia final. Su poesía envejeció con él. Al inicio celebraba la forma, la luz en el cuerpo. Al final buscaba perdón. Y en esa búsqueda aparece la clave de su última etapa: el deseo de redención. Las obras tardías, como la Rondanini, son el rostro final de ese deseo. Ya no hay musculatura gloriosa, ya no hay triunfo humano, hay un despojo, como si el artista hubiera querido borrar la carne para dejar solo el hilo del espíritu. El mármol, al final, no era solo materia que se domina, era espejo del alma. Cuando Florencia lo enterró, también lo reclamó como símbolo. La ciudad quería decir: esto nació aquí. Y en parte era cierto. Pero Miguel Ángel, en su vida real, nunca fue cómodo para ningún lugar. Ni para Florencia, ni para Roma, ni para la iglesia, ni para los príncipes. Fue incómodo incluso para sí mismo. Y por eso su legado no es solo una lista de obras maestras. Es una manera de entender al artista, no como mano obediente, sino como mente que combate. En los años posteriores, su influencia se volvió inevitable. Pintores y escultores copiaron su anatomía, su torsión, su energía. El manierismo tomó su tensión y la llevó a extremos. La arquitectura aprendió de sus rupturas y de su fuerza. Y aún con censuras, aún con velos añadidos, aún con restauraciones discutidas,
Su obra permaneció como un cuerpo vivo. Cambia según la luz, pero no pierde su peso. En el siguiente susurro llegaremos al cierre de esta travesía. El eco de su mirada, la idea del no terminado como filosofía y la razón por la que, incluso siglos después, todavía sentimos que sus figuras respiran. Hay artistas que dejan obras y hay artistas que dejan una forma de mirar. Miguel Ángel dejó ambas cosas, pero lo segundo es lo que más pesa cuando el tiempo intenta poner distancia. Porque lo que él hizo no fue solo esculpir cuerpos o pintar techos, fue convertir la tensión en idioma. Esa es la palabra que vuelve una y otra vez, aunque la pronuncies con cuidado. Terribilità. No es simple miedo, no es terror literal, es una grandeza que abruma, una energía que parece a punto de romper el límite de la materia, una fuerza contenida que obliga al espectador a callar. El David no está atacando, pero todo en él anuncia el golpe. El Moisés está sentado, pero parece listo para levantarse y castigar. En el juicio final, las almas giran como si el aire mismo fuera un látigo. Esa terribilidad no nació en un taller, nació en el carácter, en su modo de vivir. Miguel Ángel era un hombre que no se entregaba a medias. Cuando decía sí con la vida entera. Y cuando decía no, era un no que podía provocar guerras pequeñas. Su temperamento se volvió leyenda, pero también herramienta. Le permitía negociar, resistir, imponer condiciones. No era un santo. Tampoco era un simple trabajador. Era alguien que sabía, con claridad fría, lo que valía. Y ese valor no era solo artístico. Miguel Ángel fue un hombre de contratos, de cláusulas, de discusiones por pagos, un hombre que podía pasar meses eligiendo mármol para evitar depender de intermediarios. Entendió que, para mantener su independencia, debía controlar no solo la forma, sino el sistema que la rodeaba. Esa parte suele quedar fuera de los relatos dulces, pero susurros del pasado la escucha igual. El genio también se defiende con números. Sin embargo, su mayor defensa siempre fue una idea, que la forma ya existe antes de la mano. Esa es la raíz de su obsesión con el mármol, la creencia neoplatónica de que la belleza perfecta está atrapada dentro de la materia y que el escultor, más que crear, libera. Por eso, el no terminado no es un accidente en su obra. Es filosofía. El no finito. Muchos miran una pieza incompleta y piensan en falta de tiempo, en abandono, en interrupciones. Y a veces fue eso, sí. Papas que cambian de opinión, guerras, encargos nuevos que arrancaban al artista de una obra a medias. Pero en Miguel Ángel, lo incompleto también era una decisión. En sus prisioneros, los cuerpos salen del bloque como si la piedra los estuviera devorando y al mismo tiempo, como si el cuerpo estuviera naciendo. No hay una frontera clara entre materia y figura. La rugosidad se vuelve parte del relato. La obra no termina porque el conflicto no termina. Y allí aparece una idea inquietante. Tal vez para él, terminar del todo era mentir. Era fingir que la lucha entre espíritu y materia se resuelve con pulido perfecto. En sus últimos mármoles, ese pensamiento se vuelve aún más radical. La Rondanini ya no busca ser bella bajo las reglas antiguas. Busca ser verdadera bajo una regla más severa, la cercanía a la muerte. En esa etapa, la forma se deshace, como si el artista ya no quisiera encerrar la fe en músculo, como si el cuerpo, para hablar de Dios, debiera volverse casi sombra. Es un cambio enorme si piensas en el joven que pintó Ignudi como himno a la carne. Y sin embargo, la continuidad existe. Siempre fue la misma pregunta, solo que con respuestas distintas. ¿Qué es el cuerpo? ¿Una celebración? ¿Una prisión? ¿Un puente? ¿Una carga? ¿Un templo o una caída? Miguel Ángel pasó la vida entera persiguiendo esa respuesta con piedra y color. Su influencia, por eso, se volvió un problema para quienes vinieron después. ¿Cómo superar lo que ya parece insuperable? Muchos no lo intentaron, lo transformaron. Los manieristas tomaron su torsión y la exageraron. Tomaron sus posturas imposibles y las hicieron aún más artificiales. Tomaron su tensión y la volvieron estilo. Como si el arte, después de Miguel Ángel, ya no pudiera ser simple armonía. Y también hubo quienes lo combatieron con moral. El juicio final fue criticado, cubierto, discutido,
usado como ejemplo de exceso. Pero incluso los velos añadidos no pudieron apagar lo esencial, la idea de que la humanidad está siempre al borde del pecado, al borde de la gracia, al borde de la destrucción. Con el tiempo llegaron las restauraciones, y allí ocurrió otra batalla silenciosa, la del color. Durante siglos, la bóveda de la Sixtina fue vista como algo oscuro, casi ceniciento. Humo de velas, polvo, barnices envejecidos. La gente creyó que Miguel Ángel era más sombrío de lo que realmente había pintado. Y cuando se limpió, el mundo se sorprendió. Aparecieron colores más vivos, más directos, más audaces. No era un cielo apagado, era un cielo intenso. Muchos discutieron si la limpieza había borrado veladuras añadidas a seco. Otros defendieron el proceso, pero lo indiscutible fue el impacto. Hubo que mirar de nuevo. Miguel Ángel obligaba a mirar de nuevo incluso siglos después, y quizá esa sea su victoria definitiva, no permitir que la costumbre lo convierta en simple postal. En el siguiente susurro cerraré este viaje con una última reflexión. ¿Por qué su Moisés sigue intimidando? ¿Por qué su David sigue vigilando? ¿Y por qué, cuando el mundo se queda en silencio, todavía parece que el mármol respira? Hay una razón por la que, al entrar en una sala donde está el Moisés, la gente baja la voz. No es educación, es instinto. Como si el mármol impusiera una regla. No está de pie, no avanza, no grita, y aún así domina. Ese es el secreto de Miguel Ángel, hacer que la quietud parezca más peligrosa que el movimiento, que el reposo se sienta como una pausa previa al estallido. El Moisés mira como miran los jueces que no necesitan explicar nada. Su cuerpo es una masa que parece contener tormenta, y si alguien se atreve a rodearlo, a mirarlo desde distintos ángulos, descubre lo que el mármol insinúa. No es solo una figura, es un estado de ánimo hecho piedra. Lo mismo ocurre con el David. Se ha dicho tanto sobre él que parece imposible decir algo nuevo. Pero el David no se agota porque no es solo una anatomía perfecta. Es una postura mental. Es vigilancia. Es desafío. No sonríe. No celebra. No ofrece consuelo. Está pensando en lo que viene. Y esa cualidad lo hizo símbolo de una ciudad que necesitaba verse a sí misma como pequeña, pero invencible. El David es, en el fondo, una respuesta política convertida en cuerpo, un argumento sin palabras. Miguel Ángel entendía eso, que el arte no solo adorna, también gobierna, o al menos influye, moldea el ánimo público, da forma a lo que una comunidad cree de sí misma. Por eso su vida fue tan conflictiva con los poderosos. Los papas querían monumentos, él quería control. Los mecenas querían obediencia, él quería ser autor. Esa tensión, repetida una y otra vez, lo volvió famoso, pero también lo volvió solitario, porque para sostener su independencia tuvo que levantar muros. Y los muros protegen, sí, pero también aíslan. En su vejez, esa soledad se volvió más intensa. La amistad con Vittoria Colonna había sido una excepción luminosa, una relación sin exigencia de espectáculo, sin política directa, sin necesidad de fingir. Cuando ella murió, Miguel Ángel quedó más expuesto a sus propios pensamientos. Y allí aparece el miedo. No el miedo común, sino ese miedo que nace cuando el tiempo se acorta y el alma empieza a contar deudas. En sus poemas tardíos, Miguel Ángel habla de la vanidad del arte, de la belleza como posible trampa, de su esperanza de ser perdonado. Es extraño. El hombre que elevó el cuerpo humano a alturas casi divinas, terminó preguntándose si había amado demasiado lo visible. Ese conflicto es lo que hace que su etapa final sea tan conmovedora. Porque en la Rondanini, por ejemplo, ya no hay deseo de convencer al mundo. Hay deseo de entender. La forma no busca aplauso, busca salida. Cristo y la Virgen, unidos en esa columna delgada, parecen más alma que carne. La obra no termina porque el fin no es un acabado perfecto, es un acercamiento. Como si el escultor, al eliminar mármol, estuviera eliminando también orgullo. Y aún así, incluso en esa austeridad, la mano de Miguel Ángel se reconoce, no por detalle anatómico, sino por intención.
por tensión, por gravedad espiritual. En arquitectura, su legado funciona de otro modo. No se mira desde una sala, se vive desde la ciudad. La cúpula de San Pedro no es solo un techo inmenso, es una declaración en el horizonte. Es una forma que ordena la mirada de Roma, como si dijera, todo converge aquí. No importa desde dónde camines, tarde o temprano la ves. Y cuando la ves, recuerdas que un solo hombre la imaginó con claridad suficiente para que otros la terminaran sin traicionarla. Y el Campidoglio, con su plaza dirigida, con su espacio teatral, enseñó algo nuevo. Que el urbanismo también puede ser un arte de la emoción. Que el recorrido puede ser una composición. Miguel Ángel, en el fondo, hizo lo mismo en todos los medios, compuso tensión. Con piedra, con color, con espacio. Por eso, siglos después, su influencia no se reduce a copias. No es solo que otros tomaran sus músculos o sus posturas. Es que otros heredaron su permiso para romper equilibrio cuando la emoción lo exige. El Alto Renacimiento buscaba armonía. Miguel Ángel mostró que la armonía no es el único camino hacia lo sublime. Mostró que la deformación puede decir verdad, que la torsión puede ser oración, que el cuerpo puede ser juicio. Y aquí, en este punto del relato, Susurros del pasado siente que la figura histórica se vuelve casi inevitable. El mito. Porque Miguel Ángel no fue solo un hombre. Fue un modelo de lo que el mundo empezó a creer que es un genio. Alguien que sufre, alguien que discute, alguien que trabaja hasta el límite, alguien que vive con menos para crear más. Ese modelo ha sido repetido tantas veces que a veces olvidamos que era real, que era un ser humano con cansancio, con rabias, con afectos y con temores, que no era una estatua. En el siguiente susurro, el penúltimo, reuniré los hilos. El artista, el creyente, el negociante austero, el ciudadano que defendió una república, el anciano que buscó redención, y entenderemos por qué su historia, incluso sin mencionar fechas como en una lección escolar, sigue sonando como un relato de destino. Si alguien intenta reducir a Miguel Ángel a una sola palabra, fracasa. No porque falten palabras, sino porque sobran contradicciones. Fue el artista que decía despreciar la pintura, y aún así pintó un cielo que cambió la historia. Fue el escultor que buscó lo eterno en el mármol y terminó aceptando lo inacabado como verdad. Fue el hombre austero que acumuló riqueza, no por placer, sino por control y por temor a la caída de los suyos. Fue el creyente que tembló ante el juicio y el mismo que llenó un altar de cuerpos desnudos. Y además, fue ciudadano. Esto se olvida con facilidad porque su fama suele tapar el contexto, pero hubo un tiempo en que Miguel Ángel dejó el mármol para pensar en murallas. Cuando Florencia se levantó contra el dominio de los Médici y restauró por última vez la República, él tomó partido. No fue un gesto ligero. En el año 1527, con Roma saqueada y el mundo político temblando, Florencia creyó ver una oportunidad. Los Médici fueron expulsados, la ciudad se preparó para resistir. Y Miguel Ángel, que había vivido bajo su patrocinio en juventud, eligió la República. Lo nombraron responsable de fortificaciones. Él, el escultor, el pintor, se volvió ingeniero militar. Diseñó defensas, inspeccionó muros, calculó ángulos, pensó en cómo resistir el fuego de la artillería. Su mente, habituada a la perspectiva y a la estructura, se adaptó a la guerra como si fuera otra forma de composición. Pero la guerra no perdona. Cuando el asedio se volvió inevitable, el miedo apareció. Miguel Ángel llegó a huir por un breve periodo, temiendo traición, temiendo quedar atrapado. Luego regresó, quizá por vergüenza, quizá por deber. Continuó hasta el final, y cuando Florencia cayó, en el año 1530, quedó expuesto. Sorprende que no lo destruyeran. Sorprende que lo perdonaran. El papa de entonces, ligado a los Médici, prefirió conservar al genio antes que castigar al rebelde. Le exigieron seguir trabajando. Miguel Ángel obedeció, pero la herida política quedó. Florencia, desde entonces, fue para él una ciudad amada y perdida. Ese episodio revela algo esencial. Miguel Ángel no fue una mente aislada del mundo. Sintió la política como presión real. Y su arte, incluso cuando es religioso,
siempre dialoga con el poder. El David frente al Palacio de Gobierno no fue casualidad. El Campidoglio orientado hacia San Pedro no fue casualidad. El juicio final en plena crisis espiritual de la Iglesia no fue casualidad. Y sin embargo, lo más íntimo de su vida no se entiende por política, sino por culpa. A medida que envejecía, Miguel Ángel miraba atrás y veía una carrera hecha de gloria y conflicto. Veía obras terminadas y proyectos mutilados por contratos. Veía el sepulcro de Julio II como una sombra que nunca se iba del todo. Veía su propio orgullo como un peso. Por eso sus últimos poemas suenan como examen interior. Habla de que el arte no salva. Habla de que la belleza, por sí sola, no abre el cielo. Habla de que solo la fe puede ser puente. No escribe como quien enseña, sino como quien pide. Y esa petición se vuelve forma en sus últimas pietades. Allí, el gesto ya no es heroico. Es humilde, es casi desesperado. La piedad florentina, con Nicodemo llevando su propio rostro, parece decir: yo también estuve allí, sosteniendo un cuerpo que no entiendo del todo. No es el artista mostrando destreza, es el hombre confesando. Y la Rondanini, tan reducida, tan vertical, tan frágil, parece el último intento de simplificar lo imposible, quitar lo sobrante, no del mármol, sino del ego, como si el no finito final fuera una oración sin palabras. Así se unen las piezas. El escultor que quiso liberar formas, el hombre que se sintió prisionero, el creyente que temió la sentencia, el arquitecto que ordenó Roma, el ciudadano que defendió una república y perdió. No hay serenidad en esa vida. Hay intensidad, y quizá por eso sigue hablando. Porque una vida serena se puede admirar, pero una vida intensa se siente. En el siguiente y último susurro cerraré el círculo. El legado que dejó, la manera en que el mundo lo convirtió en padre de las artes y la razón por la que su influencia sigue siendo, todavía hoy, imposible de esquivar. Cuando una vida termina, comienza otra cosa: el relato. Y el relato, a veces, es más duro que la muerte, porque fija una imagen y la vuelve definitiva. Con Miguel Ángel ocurrió eso. Florencia lo enterró, sí, pero también lo convirtió en emblema. Roma lo lloró, sí, pero también lo reclamó como cumbre. La Iglesia lo discutió, lo cubrió, lo usó como ejemplo y como advertencia. Y el mundo del arte, desde entonces, lo colocó en una altura incómoda. La altura que obliga a todos los que vienen después a medirse. Vasari fue clave en esa transformación. Con sus palabras, el artista dejó de ser solo maestro para volverse modelo. El dibujo, el diseño, la idea antes de la mano, quedó consagrado como fundamento intelectual. Los artistas ya no eran simples ejecutores, podían ser pensadores, autores, individuos con firma propia, aunque solo una vez Miguel Ángel sintiera la necesidad de grabar la suya en mármol. Y allí está una de sus victorias más profundas: cambió el lugar social del creador. Pero lo que más pesa no es la institución ni el título, es la manera en que su obra sigue respirando en la mirada de quienes la encuentran. Hay quien entra a la Sixtina buscando una imagen famosa y se encuentra sin querer con algo que lo supera: el cuerpo humano convertido en lenguaje total. Hay quien mira el juicio final y siente que no está viendo una pintura antigua, sino un torbellino actual, un espejo del miedo humano a caer. Y hay quien se planta frente al David y comprende, en silencio, que esa escultura no habla de victoria, sino de decisión. Eso es Miguel Ángel. Decisión hecha forma. Su legado también dejó heridas visibles. La censura del juicio final, con paños añadidos después de su muerte, es un recordatorio de que incluso el genio puede ser corregido por la moral de una época. Pero la corrección no anuló el impulso original, solo lo volvió más evidente, porque cuando se intenta cubrir algo, se admite que ese algo tiene poder. Las restauraciones modernas, al devolver color a la bóveda, también enseñaron una lección. No solo cambia el arte con el tiempo, cambia nuestra idea del artista. Durante siglos se creyó en un Miguel Ángel oscuro, casi ceniza, y bajo las capas de humo apareció otro, un creador con colores vivos, con contraste duro, con una energía que no pedía permiso, como si la historia, incluso después de siglos, tuviera que mirarlo de nuevo.
Y el no finito, ese gesto que algunos confunden con abandono, quedó como una llave para entender no solo su obra, sino su visión del mundo. En él, lo incompleto no es falta, es lucha. Es el espíritu intentando salir. Es la forma emergiendo del caos. Es la verdad de que nada humano se resuelve del todo. Por eso sus prisioneros conmueven. No porque estén a medias, sino porque están en combate. Y por eso la Rondanini duele. Porque allí el combate ya no es por músculo, sino por sentido. Si buscas una última imagen para recordarlo, no elijas el techo, ni el David, ni la cúpula. Elige ese viejo en su taller, golpeando suavemente un mármol que ya no pretende dominar, sino comprender. Un hombre que, después de una vida de grandeza, termina buscando algo más simple, una forma que se acerque a lo esencial. Al final, Susurros del pasado entiende a Miguel Ángel así. Un coloso que nunca estuvo cómodo en el mundo, porque su medida interior era otra. Y esa incomodidad, esa terribilidad, no fue solo estilo, fue su modo de existir. Por eso su influencia no envejece. Porque no depende de moda ni de gusto, depende de tensión humana. Y mientras exista humanidad, existirá esa tensión. Aquí concluye este relato en 12 partes. Si quieres, puedo escribir una historia nueva con el mismo tono sobre otro personaje o época, manteniendo estas mismas reglas: voz de susurros del pasado, números en palabras, sin listas con cifras y en segmentos largos.